Oramos, muchachos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en verdad nos sentimos felices de tenerte como Padre. Eres un Padre providente, misericordioso, compasivo, lleno de todos los atributos dignos de un Dios. Señor Jesús, tú nos has mostrado el rostro del Padre y nos has hecho amarlo. Gracias por habernos dado la dignidad de ser de nuevo hijos del Padre, porque la habíamos perdido. Pero tú, a través del bautismo, nos has recobrado la filiación divina y nos sentimos felices de ser hijos, ya no solo criaturas, sino de tener la dignidad de hijos, creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Gracias, Padre, por habernos creado por amor para ser tu morada, tu templo vivo, tu santuario de amor. Aquí estamos reunidos esta mañana y hemos venido contentos a escuchar tu palabra y seguir aprendiendo de este maravilloso don de profecía, tan necesario en estos tiempos en que los hombres ya no te quieren escuchar, en que los hombres se han vuelto sordos a escuchar tu palabra, tu enseñanza, tu predicación, tu profecía. Pero aquí estamos, Señor, aprendiendo más de este don valeroso para ponerlo en práctica y hacer llegar tu palabra, tu mensaje de buena nueva y de salvación al corazón de nuestros hermanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos dicho hasta ahora que la profecía exhorta. ¿Se acuerdan de las características? Anima y consuela. Así es. Uno, exhorta. La profecía exhorta. Pero muchos confunden exhortar con regañar. El exhortar no es regañar. Una cosa es reprender, otra cosa es exhortar. La exhortación impulsa, motiva, ¿sí? Como un padre que exhorta a su hijo a que termine la escuela. Como un jefe que exhorta a sus empleados a dar lo mejor de sí y les da un incentivo. Una exhortación que da un entrenador a su equipo para salir victoriosos. Va en un sentido optimista, positivo, alentador. Exhorta, pero también consuela. Sí, conforta el alma de quien escucha la profecía. 3. Anima. 4. La profecía convierte. Es un llamado a la conversión. Exhorta a la conversión. Anima a la conversión. Abran su Biblia, bueno, primero el manual, y luego de ahí vamos a ir a unos pasajes de los profetas. Nos quedamos en el inciso A, condiciones para profetizar, lugar y tiempo. Voy a volverlo a retomar. Estamos en el punto número 3, condiciones para profetizar. Lugar y tiempo.
A veces podemos sentir que el Señor quiere hablar en momentos o en lugares en los que la profecía no es esperada o comprendida. En estas ocasiones debemos buscar medios más adecuados para transmitir el mensaje. ¿Medios más qué? Adecuados para... Porque si tú lo comunicas en un momento no propicio, ¿va a surtir el efecto? No. Lo mismo pasa no solo en un grupo de oración, o en un cenáculo, o en una asamblea, cuando estás sentado en una mesa comiendo con familiares, y que de pronto alguien por ahí sacó una duda, alguien habló mal del Papa o de la iglesia, o algo desagradable. Suele ocurrir, ¿no? O alguien se burló de las cosas de Dios. Pero ahí la gente, hay una diversidad de opiniones, y de pronto tú sientes que tienes que intervenir. ¿Sí? Pero tú tienes que ser muy inteligente y prudente, porque a lo mejor no es el lugar adecuado. A lo mejor hay que tomar a esa persona, separarla y hablar con ella de persona a persona. Y muchas veces nosotros cometemos la imprudencia de empezar en una reunión no muy propicia, en un lugar no muy bueno. A lo mejor alguien está por ahí incluso algo tomado. Y si tú empiezas ahí a querer tomar una actitud de profeta y empezar a querer exhortar, animar, orientar, llamar a la conversión, va a ser contraproducente. Sí, se va a armar una polémica, se te van a echar encima, te van a ridiculizar. Y eso no es sufrir por el Evangelio. Ahí fuiste imprudente, estabas fuera del lugar, de momento. Ya, si la reunión es de mucha confianza y hay gente de Dios y se presta y se está hablando y alguien en muy buen plan, oye, yo tengo esta duda, ¿me puedes orientar? Aprovecha, ahí sí. ¿Queda esto claro? Ese lugar, ahí puedes profetizar. Acuérdense que profetizar no solo es dar mensajes de parte de Dios en el acto. Profetizar es dar una instrucción, es dar una prédica, una enseñanza, una catequesis y también una palabra profética. Es muy amplio el concepto, porque todos somos profetas. ¿Por qué somos profetas? Porque estamos bautizados, tenemos una investidura profética. Entonces hay que buscar los momentos y los lugares apropiados. Pero también la manera de decirlo. Inciso B, la forma en que profetizamos debe hacer que el mensaje sea claro y efectivo. Claro y efectivo. Cuando hablamos con voz muy fuerte y dramática, lo que conseguimos es distraer a la gente del mensaje. Porque no se trata de hacer espectáculo, ni de llamar la atención, ni mucho menos distraer. Entonces hay que ir con la persona y decirle, el mensaje que estás comunicando es muy bueno, pero no estés dramatizando, no estés haciendo aspaviento, serénate y dilo como lo tengas que decir, con un buen lenguaje, muy claro, sin dramatizar, sin meterle de tu cosecha, para que el mensaje no se desvirtúe. Eso es bien importante, para no distraer a la gente. Tampoco debemos hablar con voz muy baja. Algunos profetizan en voz tan baja que nadie puede escuchar lo que se está diciendo. Y así, ¿quién va a ser edificado? Nadie. Normalmente cuando una persona lo hace en voz muy baja es por timidez. Pero hay que animarle a que se vaya poco a poco soltando, que vaya perdiendo el miedo, la timidez y que adquiera seguridad en que el mensaje que está comunicando es auténtico y viene de Dios. Por eso, el lenguaje.
También es importante el lenguaje que usamos. A veces tenemos la idea de que el Espíritu Santo nos da las palabras exactas para hablar y que tenemos que decir precisamente estas. Esto normalmente sucede de vez en cuando, pero con mayor frecuencia el Señor nos da una idea del mensaje. Fíjense, una idea. No las palabras exactas que vamos a decir, sino una idea, una moción, una idea del mensaje, y las palabras que debemos emplear son las nuestras, ya que tenemos la libertad de usar nuestras propias palabras. Debemos elegir las que puedan hacer más claro el mensaje. Ahorita vamos a ir a la Escritura. Quiero llegar hasta el inciso D. La forma. La forma más común son las profecías en primera persona. Pero cuando no estamos seguros de cómo decir las cosas con suficiente claridad, es mejor decir simplemente algo como esto. Esto es lo que pienso que el Señor quiere que escuchemos. Sí. O esto dice el Señor. O queridos hermanos, tengo este sentir. ¿Sí? Y lo empiezas a comunicar. Entonces esas frases hay que irlas aprendiendo. Una muy común, siento de parte de Dios esto. O esto dice el Señor. Y entonces empieza a comunicar el mensaje que el Espíritu Santo te empieza a materializar. Así será muy claro. La idea de que la profecía solo puede darse bajo la forma de un mensaje en primera persona limita y coarta el don. Con frecuencia la misma palabra puede ser expresada en otras formas tales como 1. La predicación, 2. La enseñanza, 3. La catequesis, 4. La oración profética. O sea, como ven, es un don amplio. Por eso la iglesia lo tiene dentro de la pastoral profética. ¿Y quiénes están dentro de la pastoral profética? Los predicadores, los misioneros, los evangelizadores, los catequistas, los docentes y los que tienen el don de profecía. Todos los que hablan de parte de Dios. Todos los que están en la enseñanza están ejerciendo el don de la profecía, porque están comunicando mensajes de parte de Dios al pueblo, a la iglesia, a sus hermanos, para exhortar, consolar, animar, mover a la conversión, formar al pueblo de Dios. Entonces, puede ser que la idea de que la profecía solo puede darse bajo la forma de un mensaje en primera persona limita o coarta el don. Con frecuencia la misma palabra puede ser expresada en otras formas, tales como la predicación, la enseñanza o la oración profética. Orden. Los que profetizan deben estar sometidos al orden de las asambleas, o sea, al esquema, a la estructura de la asamblea que el que preside está desarrollando. Puede ser una asamblea o una oración o un cenáculo de sanación, o puede ser de liberación, o puede ser de perdón, o puede ser de alabanza, o puede ser de adoración, o puede ser combinado, o puede ser trinitario. O sea, hay diversidad de asambleas. Una asamblea que siempre lo mismo es muy monótona y no es tan rica y eficaz. Por eso se debe hacer un rol de las asambleas durante el mes. Normalmente tenemos 4 reuniones. Pues esta asamblea va a ser de sanación. ¿Pero qué? ¿Interior o física? Ambas. Perfecto. Esta va a ser de perdón. Nos vamos a centrar en el perdón y vamos a terminar con una dinámica de perdón. Pero antes de empezar la oración de perdón, vamos a ir al Evangelio a dar una enseñanza de lo que es el perdón. Y luego la vamos a orar
¿sí? Vamos a hacer una oración de sanación. Primero vamos a ir a ver pasajes de cómo Jesús sanaba, porque la palabra dispone a la sanación y aumenta la fe. Va a ser una asamblea de liberación, pues vamos a ver unos exorcismos de Jesús, cómo expulsaba demonios y liberaba a las almas atormentadas por espíritus demoníacos. Entonces ya una vez que se da la enseñanza, se procede a la oración y la gente ya está instruida. ¿Queda esto claro? Ahora va a ser un cenáculo o asamblea de pura intercesión. ¿Pero por qué vamos a interceder? Entonces el que preside dice, vamos a interceder por el Papa, vamos a interceder por nuestro cardenal, vamos a interceder por nuestro asesor eclesiástico, por las familias, por los jóvenes, por el presidente, por los diputados. Vamos a interceder por el cabildo que se está reuniendo, porque en este momento están deliberando si se aprueba o no el aborto. Vamos a reunirnos a interceder. Vamos a interceder porque se aproximan las nuevas elecciones, para que el Señor nos dé candidatos buenos según su corazón. ¿Queda esto claro? Muy claro. Entonces es importante respetar el orden de la asamblea o del grupo o de la oración o del cenáculo, para no incurrir en desorden. Entonces, si es una oración de sanación, de perdón, de intercesión, de alabanza, de adoración, de lo que sea, el que preside debe dejar momentos de ¿qué? Silencio. Porque si no dejamos momentos de silencio, ¿qué va a ocurrir? Pues no habrá canto en lengua, no habrá interpretación de lenguas, no habrá espacio para que nadie profetice. Y luego decimos, es que Dios no nos habla. No le dejamos hablar, porque no dejamos tiempos propicios de silencio total para que Dios nos hable. Y de pronto alguien se levanta y dice, el Señor me dio esta palabra, y la empieza a leer. Es una acción profética. O de pronto alguien dice, tengo este sentir, y lo empieza a comunicar. Pues es otra acción profética. Y así todos nos edificamos. Pero hay que dejar momentos de silencio. Puede ser uno prolongado o dos, según cómo se sienta el sentir y se vaya desarrollando la asamblea. Pero ¿de quién va a depender eso? Del que está presidiendo. El líder que en ese momento le tocó desarrollar la asamblea o el cenáculo de oración. Y si lo hacemos en familia, normalmente ¿quién preside? El papá, ¿no? ¿O no? Casi siempre la mamá. O sueltas el micrófono. Pero normalmente en el orden establecido por Dios, ¿quién es el que debe convocar y presidir? El papá, apoyado con su esposa. O él le puede decir, ¿qué te parece si hoy tú presides la oración familiar? Porque ¿quién es la cabeza en el hogar? El papá, el varón. Como ¿quién era la cabeza de la Sagrada Familia? San José. No era la Virgen, era San José. ¿Quién era la cabeza de la familia de Abraham? ¿Sara o Abraham? ¿Moisés o Séfora? ¿Josué o su esposa? ¿Jacob o Raquel? ¿Adán o Eva? Pues ahí sí. La cabeza era Adán. Por eso cuando Eva peca, esto es importante que lo sepan. Cuando Eva pecó, ¿qué pasó? No, nada. El plan de Dios no estaba trastornado, porque aún no había pecado la cabeza. Sí. Por eso dice la Escritura, el pecado entró por Adán, no por Eva. Entró por Adán, por la cabeza. Si Adán, cuando Eva llega, después de haber consumado el pecado Eva, si Adán hubiera fungido como una verdadera cabeza, Eva, ¿qué has hecho? Y la corrige, la amonesta con amor y la lleva al perdón, el pecado no hubiera reinado.
El problema fue cuando la cabeza asume el pecado. Entonces todo se trastornó. El plan de Dios se trastornó. Entonces entró el reino de la muerte, el pecado, Satanás, todos los males, el desequilibrio, la deformidad, todo eso porque pecó la cabeza. El pecado entró por Adán. Y la salvación entró por el nuevo Adán. Porque Cristo es figura de Adán. ¿Sí? Por eso hay tanto desorden ahorita. En la familia y en el mundo. Porque el hombre ha dejado de ser la cabeza. Y la mujer. Y la mujer que no respeta sus roles, ni los roles del esposo, por eso hay tanto divorcio y por eso hay tanto desequilibrio en la sociedad. Entonces Dios nos está llamando a los varones a volver a ocupar nuestro rol dentro de la familia y en la sociedad. Entonces, hay un orden establecido por Dios. Siempre ha sido así. Cuando nosotros nos salimos de ese orden, pues incurrimos en desorden. Y por eso hay que respetar el orden divino que Dios estableció para la santidad de sus hijos. Entonces hay que respetar la estructura. Si en la familia nos vamos a reunir a hacer una oración de sanación, porque vemos que se necesita una oración de sanación familiar o de liberación, porque últimamente estamos sintiendo los embates, infestaciones demoníacas, entonces, oigan, vénganse, prendamos el cirio, abramos la Biblia, nos ponemos agua bendita, traemos el crucifijo, la imagen de la Virgen de Guadalupe y empezamos a hacer una oración de liberación. Primero nos cubrimos con la sangre de Cristo, pedimos la protección de San Miguel Arcángel, los 9 coros angélicos, la presencia de la Virgen. Ya que estamos bien protegidos, ahora sí empieza la oración de combate espiritual. Si todos los papás hicieran eso, se alejarían muchos problemas de las familias. Pero rara vez un papá convoca la oración. Es más común que la esposa saque el rosario y convoque al rosario. Sí, que es un arma poderosísima. Pero queremos ver al varón en acción, junto con su mujer, con su esposa, los dos juntos. Somos un consejo. Pero hay una cabeza, hay una autoridad, hay un principio. Y cuando el hombre asume, el diablo choca y no penetra en esos hogares. Porque la autoridad está en orden, como Dios manda. Así que varones aquí presentes, sean profetas de su propio hogar. Moisés era profeta de su casa, Abraham, San José. Por eso Dios le hablaba a través del ángel y luego José convocaba a la Virgen y al niño y decía, tenemos que irnos a Egipto, ya pasó el peligro, ahora hay que regresarnos. Y vemos cómo el Señor le da dirección a la cabeza. Y San José como profeta transmitía el mensaje del Señor para el bien de su familia. Esa es la dinámica. Así que esposas, ayuden a que sus varones asuman el rol de cabeza y ser profetas de su casa. Pero muchos papás han perdido esa autoridad espiritual. Ya no tienen autoridad sobre sus hijos. Pero si la hemos perdido, ¿la podemos recobrar? Pues claro. Claro, y Dios nos la da, y Él quiere dárnosla. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy poco adicto a iniciar una oración en familia. No seas adicto. Pero mi esposa, no adicto, pues poco adicto. Y mi esposa siempre me está empujando para que lo haga. Y le digo, bueno, tú me mandas a mí lo que tengo que hacer, ¿ok? No, es que te quiere motivar, te está animando, te está impulsando a que asumas tu rol. Felicidades por Pere. Ojalá si fueran todas las esposas que le estén recordando al esposo, tú eres la cabeza. No nos has convocado a orar. Ya hace más de un año que no oramos en familia. No bendices los alimentos. No le das la bendición a tus hijos.
tus hijos no ven que vas a misa ni comulgan, no te ven confesarte, pues ¿cómo los estás formando entonces? No estás siendo ejemplo ni testimonio para ellos. Y Peri te va a decir, ándale, Perico, saca el rosario. Aquí están los nietos. No, y a veces pienso, pues ya me lo dijo ahora. No, Casi todos los hombres son no. Ese es orgullo. Hay que quebrantarlo. Más bien, gracias, le debes decir a Peri. Gracias, Peri, por recordarme mi misión profética. Gracias. ¿Sí? Va en esa dirección. ¿Cuántos varones quisieran tener una esposa así, que nos esté guijoneando? Dice que soy cuchita de palo. Sí, claro. Por eso somos un equipo. Pero no en la oración, ahí sí mis respetos. ¿Ves? Qué bonito. En otras cosas. Así es. Entonces, asuman su rol de ser profetas. Profetas de nuestro propio hogar. Nuestro primer cenáculo, nuestro primer grupo de oración, nuestra primera asamblea, nuestra primera iglesia doméstica es la familia, es la casa. ¿Verdad? Si no seremos, díganlo. Candil de la calle y obscuridad de nuestro hogar. Terminemos este punto. El orden, estamos en el orden, el inciso E. Hay que respetar el orden de la asamblea, la estructura. Cuando recibimos una profecía, simplemente debemos esperar el momento adecuado para hablar. No empezar a hablar cuando el predicador está orando o está predicando, o otra persona está profetizando y yo empiezo con otra. No, acaba uno y por turnos, dice San Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 14. Háganlo por turnos, para que todos escuchen y todos se edifiquen. Por turnos. Hay que esperar el momento. Puede ser que los coordinadores de la asamblea o del grupo no siempre disciernan adecuadamente el espíritu, pero no debemos manifestar nuestras diferencias de juicio rehusándonos a cooperar con ellos. Porque a veces llega una persona, tengo este mensaje, te la dice y tú no alcanzas a discernir, pero intuyes que es bueno, compártela. Porque los demás coordinadores del equipo de servidores te van a ayudar. Si ves que es algo complicado, a ver, vente, Henry, ayúdame, de los dos. A ver, Pedro, vente. Aquí hay una profecía, pero es muy densa. No sé si la debamos comunicar o nos esperamos, o que la ponga por escrito para discernirla mejor. Porque puede darse el caso, para no confundir a las personas. Pero cuando son profecías así muy claras, muy edificantes, que van en pro de la palabra, en pro de la iglesia, que no contradicen nada, adelante, comunícalas. Porque Dios está hablando a su pueblo, está dando dirección como pastor. Ahora, abran su Biblia. Hemos hablado que la profecía puede darse en primera persona, pero no siempre. Vamos a ver cómo lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Primero vamos con Amós. ¿Conocen a Amós? ¿Sí lo conocen? Profeta Amós del Antiguo Testamento. Vean cómo lo usaba Dios a este profeta y descubramos cómo hacía su profecía. ¿Cuál de Amós? Amós capítulo 1. Amós. Amós era un profeta internacional. No solo profetizaba al pueblo de Israel, sino también a los pueblos aledaños a la nación de Israel y a otras naciones. Y vean cómo inicia. Vamos al versículo 11. Al versículo 11. Contra Edom, contra los edomitas. Esos no son israelitas, son otra raza, otro pueblo. Y vean cómo el Señor mandaba a sus profetas también a amonestar, a exhortar a otros pueblos,
Ellos, siendo profetas de Israel, el Señor los mandaba a otras naciones y a otros pueblos, y tenían que profetizar. Y a pesar de que estos pueblos eran paganos, reconocían y temblaban y se asustaban y se convertían. ¿No hablamos de Nínive? ¿Los ninivitas eran israelitas? No, eran el pueblo de Dios. Pero Dios quiere que todos sus hijos se salven. No solamente los profetas eran para Israel. ¿Qué le dijo a Jonás? Vete a Nínive, porque estoy a punto de destruirla. Porque me están ofendiendo severamente. Desde el rey hasta el recién nacido. Todo Nínive está corrompido. Ve y diles que les voy a dar un plazo de 40 días, una cuarentena. Y si en esos 40 días no se convierten, los voy a destruir. Voy a mandar fuego del cielo, como hice con Sodoma y Gomorra. Ahí va Jonás, predica, ¿y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se convirtieron. Y no eran el pueblo de Dios, pero a Dios le importan todos sus hijos. Ahora acá, contra Edom, vean cómo empieza. Así dice el Señor. ¿Cómo introduce la profecía? Así dice el Señor. ¿Está hablando en primera persona? No. Pero es una profecía, es válido también. Así dice el Señor. Ya son tantos los crímenes de Edom que no la perdonaré. Por haber perseguido a espada a su hermano y no haber tenido compasión, alimentando un odio permanente y guardando por siempre el rencor. Una profecía que denuncia ¿qué? La violencia, el odio y el rencor. Entonces, puedes estar orando en familia y tú ves que entre los hermanos han surgido discrepancias, resentimientos, y eso no es bueno. Entonces tú empiezas a orar con tu familia y les dices: hijos, en este momento yo siento de parte de Dios que debemos reconciliarnos. Pidámonos perdón unos a otros. Y ahí empieza la sanación del perdón, empiezan a llorar, perdóname, y se abrazan los hermanos, o con el tío, o con el abuelo, el otro pariente, y se hace una oración de sanación muy bonita. Un papá, amigo mío, tenía mucho tiempo que no convocaba a su familia, a su esposa y a sus hijos a orar. Y ya nos reunimos con él y dijimos: mira, pues haz esto y te apoyamos, vamos a interceder, pero tú asume. Dices que ya empiezo a haber problemas con mi hijo el mayor, y luego mi hija, y esto y lo otro, y ya siento un ambiente muy pesado en casa, y siento que se empieza a perder la autoridad, y empiezo a sentir ya desorden, y ya no siento la paz que yo experimentaba en mi casa. Incluso noto a mis hijos un poco ya distanciados de mí, como que estamos perdiendo la fraternidad, la hermandad, el ser familia. Entonces ya lo motivamos, se preparó y ya nos contó después lo que ocurrió. Y nos dice: estaba muy nervioso porque me sentía desencanchado y se hacía mucho que no convocaba a mi familia. Hasta todo se les hizo raro, como diciendo: ¿por qué mi papá nos está convocando, no? ¿Qué nos querrá decir? ¿O está enfermo? ¿O qué? Entonces ya dice: estaba a la mesa, yo hablé con mi esposa, preparamos una cena. Digo: correcto. Dice: ya que estaban todos en el comedor, tomé mi Biblia, les leí un pasaje y les empecé a hablar. Sí. Y si comencé a llorar, me ganó el llanto. Entonces yo con mis lágrimas, dice este papá así, me empecé a dirigir de uno por uno a mis hijos. Y de uno por uno les empecé a pedir perdón. Por el mal ejemplo, el mal testimonio, por no acercarme a dialogar con ellos. O sea, empezó él así, guiado por el Espíritu, como un profeta de su propia familia, de uno por uno.
Dice, cuando llegué a mi hijo el mayor, se levantó, corrió hacia mi silla, me abrazó, me levantó, me besó y se echó a llorar como un niño. Dice, no, papá, tú no eres el que nos debe pedir perdón. Soy yo el que te debo pedir perdón. Estaba quebrantadísimo. Y era yo con el que tenía más miedo de ver su reacción, ¿no? Pues fue al que más le pegó. Si él no hubiera asumido su actitud profética, Dios hubiera tocado el corazón de su hijo. Pero él asumió su ser profeta en casa y se levanta y dice, cuando se deja venir mi hijo y me abraza, se me dejan venir mis hijas y mi otro hijo, dice, todos así, y mi esposa, y caímos de rodillas y todos llorando, una sanación del Señor maravillosa. Nos abrazamos, nos besamos, bueno, fue increíble, y luego ya cenamos, dice, eran las 12 de la noche, nadie se quería dormir, era como una Navidad. Era como un día del padre, como un día de la madre, era el día de la familia, dice, estábamos tan contentos, no parábamos de platicar, lo que hacía mucho tiempo no hacíamos. Dice, llevamos una semana, el ambiente ha cambiado, ya todos se ven diferente, se abrazan, se quieren, dice, y esto lo vamos a hacer cada 8 días. Digo, exacto. Qué bonito testimonio, ¿no? Entonces hay que retomarlo. Él se dio cuenta, dice, no estoy fungiendo como profeta de mi casa. Porque este amigo mío era ministro extraordinario de la comunión. Y yo lo llamé a que presidiera asambleas. Y cuando le di la enseñanza y la estructura, se me quedó viendo y me dice, Pepe, estoy siendo candil de mi calle de la calle y oscuridad en mi casa. A ver, ¿por qué? ¿Cómo está tu casa? Y él se abrió de capa, dice, es que esto y esto y esto y esto. Le dije, pues si vas a empezar a presidir, vas a empezar primero por tu casa. Entonces lo quité del rol. Y le dije, hasta que traigas buenas noticias, hasta tú mismo, cuando te pares al frente y esté tu familia, te vas a sentir con el liderazgo. Si no, tus hijos van a decir, mira, lo que hace acá, ¿por qué no lo hace acá con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué nuestro papá da un rostro hacia allá y a nosotros nos da otra imagen diferente? No hay coherencia de vida. No se imaginan el cambio. Y los muchachos y las muchachas, porque es una familia grande, servidores, y se entregaron. Dije, mira el fruto, cómo Dios está bendiciendo a tu familia, porque asumiste tu actitud profética. Entonces, esta es una invitación al perdón. Pero vean la que sigue. Ustedes me dicen si es actual o no. Contra Amón, contra los amonitas, otro pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y él, siendo israelita, Amós tenía que ir a predicarles a sus enemigos. Nada fácil. Predicarle a tus amigos, pues es fácil, pero a tus enemigos, a los que te odian a muerte. ¿Y por qué el Señor lo mandaba a predicarle a sus enemigos? Porque también son hijos de Dios. Y el Señor quería salvarlos y convertirlos a través del profeta. Porque comunicar la palabra no solo es para los que nos agradan, ¿verdad? Y nos caen bien, es para todos. Y va y les dice, así dice el Señor, son ya tantos los crímenes de Amón que no la perdonaré, porque abrieron el vientre de las embarazadas. ¿Qué estaban practicando? El aborto. Porque el rey de Amón, lleno de avaricia, lleno de codicia, al ver que el pueblo crecía y se iba urbanizando la ciudad, él quería acaparar todo para sí. Y como quería tener el control de la población, entonces ordena al ejército, a todas las mujeres embarazadas, control natal, ábranles y sáquenles el chiquillo. El aborto, vean.
Estamos varios siglos antes del Señor Jesús. El aborto no es nuevo, que hoy ha aumentado por la tecnología y las clínicas, pero el aborto desde antiguo es condenado en la Biblia. Y por eso el Señor manda a Amós a decirles, diles que si siguen practicando el aborto, los voy a exterminar, no los perdonaré. Y que sean estos pueblos se retractaron. Y el rey de los amonitas escuchaba. Y el mismo profeta se sorprendía, porque cuando iba a predicar a su pueblo, no lo escuchaban. Y el rey de Israel no lo escuchaba. Y dice, más me escuchan los pueblos paganos que el pueblo de la alianza. Más bien me escuchan mis enemigos y nuestros enemigos que ustedes que son mis hermanos. Porque un profeta no es bien aceptado en su propia tierra. Ahí se cumplen las palabras, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en rechazar al Señor Jesús? Los nazarenos, donde se crió. Y es cuando les dice, bien, dice el refrán, cuando lo expulsan de la sinagoga y lo quieren despeñar, un profeta no es bien recibido en su propia casa. Y Jesús nunca más hizo milagros en Nazaret. Es donde menos milagros hizo el Señor, en su propia tierra. Eso está en el Evangelio, es sorprendente. Ya no se volvió a parar más. Una vez que salió de la sinagoga expulsado, el Señor nunca más retorna a Nazaret. Empieza su actividad por todos lados, pero no retorna a Nazaret. Así que un profeta no es bien recibido en su propia casa. Pero vean qué fuerte este pasaje, porque abrieron el vientre de las embarazadas. Lo que estamos viviendo hoy, la práctica del aborto. Pero ya vieron cómo inicia la profecía. Así dice el Señor. Pero ahora vamos con el profeta Oseas. Él sí la va a decir en primera persona. ¿Qué significa? Como si él fuera Dios. No se sabe la edad de Amós. Eran jóvenes, ambos eran jóvenes, 20 y tantos años. Eran jovencitos, en edad de casarse. Y renunciaron a su matrimonio para ser profetas. ¿Cuál es de la de Oseas? Dejen ir para allá. Profeta Oseas, vean cómo va a empezar a profetizar. Oseas, déjame les digo una. No, vámonos acá al principio. Acá al principio. Capítulo 4. Contra los sacerdotes. ¿Qué versículo? Capítulo 5, verso 1. Contra los sacerdotes del templo de Jerusalén. De aquella época. ¿Sí? No. Capítulo 5, verso 1. Contra los sacerdotes de la casa real. Aquí viene la profecía. No, Oseas. Dice, escuchen sacerdotes, oigan habitantes de Israel, pongan atención ministros del rey. Contra ustedes es el juicio, pues han sido una trampa en Mizpah, una red tendida en Tabor. Han cavado una fosa en Sitín, pero yo los castigaré a todos. Punto. ¿Dura? Comenzó diciendo, ¿así dice el Señor? Directamente. Escuchen sacerdotes, oigan habitantes de Israel. O sea, está hablando en primera persona, como si Él fuera Dios. No les dice, esto les dice el Señor, o vengo de parte de Dios, o les comunico esto de parte, no. Escuchen, y empieza a soltar la profecía. Son dos formas diferentes de decir un mensaje profético. Y luego,
conversión aparente. Ahí mismo, en el verso 15 del capítulo 5, regresaré a mi morada hasta que reconozcan sus culpas y busquen mi rostro. ¿Quién regresará a su morada? El Señor. Está hablando en primera persona, como si Él fuera Dios. Regresaré a mi morada. No les dice, el Señor me dijo que regresará a su morada si no se convierten. No. Regresaré a mi morada. O sea que Dios lo utiliza como su portavoz. Pero habla el profeta en primera persona como si Él fuera Dios. ¿Vieron la diferencia con Amós? Esto dice el Señor. Pero aquí Oseas lo hace como si Él fuera Dios. Está profetizando en primera persona. Dice, regresaré a mi morada hasta que reconozcan sus culpas y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vengan, regresemos al Señor. Él nos ha despedazado y Él nos sanará. Y empieza un mensaje de esperanza, donde invita al perdón y a la conversión. Pero vean acá arriba en el verso 8, contra la guerra entre Israel y Judá. Los mismos israelitas, los del reino del norte y los del reino del sur, enemistados, siendo del mismo pueblo, de la misma raza, de la misma alianza. Y vean cómo el Señor deja ver su dolor a través del profeta. Toquen el cuerno de Gibea, la trompeta de Ramá, den el grito de guerra a Betabén. Te atacan por la espalda a Benjamín. Efraín quedará devastado el día del castigo. Se lo anunció como algo seguro a las tribus de Israel. Los príncipes de Judá se comportaban como los que desplazan los linderos, pero como agua caudalosa derramaré mi ira sobre ellos. Son sentencias fuertes. ¿Qué está haciendo el profeta? Llamando a la conversión con carácter de urgencia. Porque si no, vendrá sobre nosotros la ira del Señor. Y vean cómo él está profetizando diferente al profeta Amós. Y son las dos formas válidas. Y luego, déjenles leer otro pasaje. El destierro como castigo, capítulo 9. No te alegres, Israel. Es como si Dios estuviera hablando, ¿no? Pero lo está haciendo el profeta. No te alegres, Israel. No te regocijes como los pueblos paganos, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has recibido la paga de tus amantes, entregándote a ellos en los campos de trigo. Pero el campo y la bodega no los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. No habitarán más en la tierra del Señor. No habitarán más en la tierra del Señor. ¿Qué les está profetizando Oseas? Serán destruidos. Y vendrán los babilonios, 587, se los llevan de la tierra del Señor, tal como les dijo, porque no se convirtieron. En unas profecías el Señor se retractaba. ¿Por qué? Porque el pueblo se convertía. Destruyó a Nínive durante la predicación de Jonás. ¿Por qué? Porque dieron muestras de arrepentimiento y conversión. Y otras veces el Señor se retractaba y perdonaba, porque el pueblo de Israel o el pueblo pagano escuchaban el mensaje profético de Oseas, de Amós, de Miqueas, de Jonás, de quien enviara el Señor
y los pueblos se retractaban y el Señor los bendecía. Pero cuando ya el pueblo se quedaba endurecido en su pecado, entonces tenía que venir una invasión para hacer reaccionar al pueblo que se había apartado de Dios. Ahora vayamos con el profeta. Ay, se me fue el nombre. Sofonías, Zacarías, Espérame. Daniel, Baruch, No sigas. Malaquías, No, espérame, no. Jonás, Miqueas, Ahorita lo tenía. No me lo pongan nervioso. No, nervioso no. Se me va el nombre del profeta. el alemán. ¿De qué se trata? Yo te digo. Pedro, eso es todo, mi querido Pedro. Nahum, Miqueas, védense, aquí está. Es que este profetiza muy padre, me gusta cómo inicia. Ahorita lo estaba leyendo antes de llegar con ustedes. Pero Pedro me pone nervioso. No lo hallo. Para tomar un café, que usted. No, espérate, ahorita va a aparecer aquí, no se puede mover. Estábamos en Amós, ¿verdad? O sea, No, pero al principio. Amós. Aquí está una. Amós. Pero vamos al capítulo 7. Ahorita vamos a ir con Miqueas. En el capítulo 7 tenemos visiones proféticas. visión. ¿Escucharon lo que dije, verdad? Visiones proféticas. ¿Qué es el Apocalipsis? Visiones proféticas también. Juan recibe el mensaje en visión y luego lo consigna por escrito. Es una profecía transmitida a través de una visión. Es una visión profética. Para que vean qué amplia es la profecía. Entonces él va a tener 7 visiones proféticas de males que van a venir sobre el pueblo de Israel. Entonces, quiero que vean la primera visión, capítulo 7, verso 1. Esta es la visión de la langosta. Escuchen. El Señor mi Dios me mostró esta visión. Comenzaba a crecer la hierba, la que nace a continuación de la que se corta para el rey. Y el Señor estaba preparando una plaga de langostas. Ustedes saben lo que ocurre con esas plagas de langostas. Cómo en cuestión de minutos sacaban hectáreas. Son devoradoras. ¿Sí? Son el terror de los que se dedican a la siembra, al campo. Porque te acaban así la cosecha en cuestión de minutos. Hasta llegan a tapar el sol. De lo denso que son miles de langostas, como una nube, y llegan de repente y devoran cosechas. Y en la siembra, en los campos, los campesinos consideran la plaga de la langosta como una maldición de Dios. Así es considerada. Entonces vean, él dice, el Señor estaba preparando una plaga de langostas, dispuesta a devorar toda la hierba del país. Entonces yo dije, perdona a Jacob, Señor, perdona a Jacob. Yo, tu profeta, te lo suplico. Vean qué bonito. Él empieza a abogar. Porque él está viendo toda la siembra y sabe la carestía del pueblo. Pero el pueblo no se quiere arrepentir. Entonces vendrá un juicio divino. Entonces el profeta se pone en la brecha entre Dios y el pueblo para abogar, para interceder.
Es la actitud profética. ¿Sí? Al ver la visión, el mal que se avecina al pueblo, detente, Señor, detente, te lo suplico. ¿Cómo podrás resistir siendo tan pequeño tu pueblo? Vean las palabras. Le presenta al Padre al pueblo de Israel como un niño. Mira, no lo castigues, es pequeño. Claro que de pequeño no tenía nada. Y eran bárbaros. Pero vean la ternura del profeta. Te lo suplico, ¿cómo podrá resistir siendo tan pequeño? Y el Señor se arrepintió y le dijo, eso no sucederá. En atención a ti. Por eso cuando un papá asume su actitud profética, su rol profético en su casa, se evitan muchos males. Muchos males que iban a venir sobre esa familia, el Señor, en atención a ese papá, no los permite. Y también por almas buenas, almas víctimas. En pueblos y ciudades se evitan muchos males y catástrofes en atención a esas almas buenas. Porque esas almas buenas son pararrayos contra la justicia divina. Y en atención a esas almas justas, buenas, el Señor trae bendición a los pueblos y a las familias. Así es la dinámica del reino. ¿Verdad? Entonces vean cómo el profeta, ante un mal que se avecina, él se pone en medio. Ahora, segunda visión. El Señor ya se retractó, ¿verdad? ¿Lo convenció el profeta? Segunda visión, la sequía. Tan mal es la langosta como la sequía, porque acaba con la comida. El Señor me mostró esta otra visión. Convocaba el Señor al fuego para juzgar. Un fuego que había devorado ya el gran océano y comenzaba a devorar el territorio. Entonces yo le dije, detente, detente, Señor, te lo suplico. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Y el Señor se arrepintió y dijo, eso no sucederá. Vean cómo el profeta anula los decretos divinos, los cambia, los modifica. ¿Cuánto ama el Señor a sus profetas? Los escucha con agrado. Ellos pueden modificar la voluntad de Dios, los decretos divinos. Entonces el profeta ya 2 veces ganó la batalla. ¿Y el pueblo se enteraba de esto? ¿Le agradecía el pueblo? Y si muchos males no venían al pueblo, era gracias al profeta y el pueblo atacando al profeta. Si supieran los males que les está evitando, no lo tocarían. Pero él callado, con que Dios lo sepa es suficiente. Porque no busco la gloria de los hombres, sino la de Dios. Porque no busco el reconocimiento ni el agradecimiento de los hombres, sino el de Dios. Ese es un profeta. Ellos no nos decían, miren, les evité este mal, para que me respeten, me traten bien. No, eso quedaba entre Dios y el profeta. Pero llegará el momento en que el Señor le dice, ya no intercedas, cállate, ya no te voy a escuchar. Aunque tú me lo pidas, ya no te voy a hacer caso. Entonces el profeta calla y se retira y viene el sablazo de Dios. Es cuando ellos entendían que el pueblo rebasó la medida del mal. Entonces tiene que venir un flagelo
correctivo. Porque muchas almas se pierden. Y para evitar la perdición de muchas almas, viene la mano de Dios a corregir al hombre. Es su plan. Solo Él sabe. Entonces, también le pasó lo mismo a Jeremías. Cuando Jeremías está llorando, postrado, y el Señor le dice: levántate, ¿qué estás haciendo ahí intercediendo? No sigas intercediendo, que yo no te voy a escuchar. Ya te terminé. Voy a destruir a Israel. Ya se aproxima Nabucodonosor con el ejército caldeo. Por orden del rey Nabucodonosor, me los llevaré cautivos 70 años a Babilonia. Solo así reconocerán que yo soy el Señor. Y cuando les haya quitado tierra, templo, casa, todo, y estén esclavos en otra nación, se quebrantarán de su soberbia y entonces volverán a mí. Si no hago eso, se perderán en su soberbia. Y el Señor se lo zumbó. Lo oye al pueblo, Jeremías. No, pero seguimos aquí mismo. Tercera visión. El Señor me mostró esta visión. Estaba el Señor sobre una pared, un muro, con un nivel de albañil en la mano. Y malas noticias. Plomada. Que no te pase el Señor la plomada. Entonces el Señor, ¿qué ves? Pues la plomada de albañil en medio del pueblo de Israel. No volveré a perdonarlo. Ya está la sentencia. No volveré a perdonarlo. Los lugares de culto de Isaac serán derribados y destruidos los santuarios de Israel. Yo empuñaré la espada contra la familia de Jeroboam por todo el mal que trajo a mi pueblo. Entonces el Señor ya no permitió en esta ocasión que el profeta Amós abogara. Es más, cuando el profeta ya le muestra al Señor la plomada, le dice: ¿qué ves? Una plomada de albañil en medio de mi pueblo. El profeta sabe, esas construcciones mal hechas tienen que ser destruidas. Por eso se acaban familias, se acaban grupos, se acaban movimientos, se acaban órdenes religiosas. ¿Sí? Cuando entra la corrupción, cuando empezamos a construir mal para el reino de Dios y nada más miramos para nuestros propios intereses económicos, o uso el grupo como trampolín, o para promoverme yo, o para sacar mis intereses, estoy construyendo mal. Por eso dice San Pablo en la carta a los Corintios: cuidado, que cada cual mire cómo construye. Porque muchos construyen con paja, otros con madera, otros con plata y otros con oro. ¿Que no saben que sus obras serán pasadas por el fuego? Y si construiste con paja, ¿qué va a quedar? Si construiste con madera, ¿qué va a quedar? Solo perdurará la plata y el oro. Son obras a prueba de todo, templadas. A eso se refiere. No construyas muros ruinosos, porque esa obra, tarde o temprano, se te vendrá abajo. Interesante, ¿no? Ahí el profeta ya no aboga. Ya. Dios ha dictaminado juicio, y viene el juicio. Como Abraham, ¿se acuerdan? Señor, ¿y si hubiera 50 justos? En atención a 50 no destruye. ¿Y si hubiera 40? ¿Si hubiera 30? ¿Si hubiera 20? Señor, una última. ¿Y si hubiera 10? Abraham, en atención a 10 justos, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham se cayó. Que venga el fuego. ¿Qué entendió Abraham? Todos estaban corrompidos. Y ese mal se iba a ir a otras naciones. Y otras naciones se iban a ir contaminando. Es como si tú tienes una arpilla de manzanas nueva, pero descubres que hay una podrida. ¿La vas a dejar ahí? Pero ya pagaste por ella. Pero si no la saco y la tiro, me va a echar a perder todas. Por eso el Señor destruye esas dos naciones, porque esa maldad
empezaba como un cáncer a difundirse en las otras naciones. Entonces ya no van a ser 2, al rato van a ser 3, 4, 5. Lo que pasó con el diluvio, cómo se infestaron todas las naciones y tuvo que venir el diluvio. Pero Dios, en atención a Noé, dio una segunda oportunidad de repoblar la tierra. ¿No está eso en el Génesis? Y también lo vemos en los profetas. Y en la vida actual. Necesitamos profetas, ¿verdad? Muchos profetas. Más tiempo. 15, 20, 22 minutos. Me deben 22 minutos. Creí que faltaban 22 minutos. No, amigo, ya se acabó. Así que varones aquí presentes, asuman su papel profético en casa. Sean profetas de Dios. A lo mejor hacemos una cooperación para que vayan los dos. También. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, estamos convencidos de la necesidad de profetas que tenemos en estos tiempos. Esas voces que se levantan en lo alto y exhortan, consuelan, animan, iluminan corazones, comunican tus mensajes, tus palabras, tus enseñanzas, a través de palabra y de obra. Necesitamos profetas como Jeremías, como Isaías, como el profeta Amós, como el profeta Oseas, como Jonás. Señor, danos profetas según tu corazón. Danos más maestros, catequistas, predicadores, misioneros, para que sigan predicando tu palabra en todo lugar. Y al escuchar sus palabras, muchas almas se vuelven a ti, se convierten, se arrepienten. Tu gracia se derrama y las almas avanzan hacia el cielo. Gracias, Señor, por los profetas actuales, por nuestro querido Papa Francisco, por nuestros cardenales y obispos, por nuestros párrocos, para que nunca pierdan su dimensión profética. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Vámonos. Va a estar buenísimo.